Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a considerar hoy un momento triste en la vida del rey David. Se trata de un pecado que cometió el rey David, que no es el único, cometió otros, como todos los seres humanos cometemos. La Biblia dice que no hay persona que haga el bien y nunca peque. No existe esa persona, excepto el Señor Jesucristo, que no cometió pecado, que no hubo engaño nunca en su boca. Todo el resto que habitamos este globo terráqueo, en una y otra manera, siempre pecamos contra Dios. David cometió varios pecados, seguramente, y muchos no están registrados, pero uno en particular, la Biblia dice algo acerca de ese pecado y dice que desagradó delante de los ojos de Dios. Todo pecado es desagradable, pero de este en particular, del rey David, acota el texto bíblico y esto desagradó delante de los ojos de Dios. David es el rey tal vez más importante en la historia del pueblo de Israel. Pero sobre este rey tan importante hay un rey que lo es mucho más y es Dios, es el rey de los reyes. Y él mira, la Biblia dice, él mira sobre los hombres. Dios tiene conocimiento de la vida de cada uno de los seres que habitamos este mundo. Y en este caso, sobre este rey, David, creo que es el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel, los ojos de Dios también están sobre él y sobre su conducta. Dice que para la vida del rey, cuenta la palabra de Dios, que no hay investigación. Sin embargo, delante de Dios, la vida de David estaba considerada. Vamos a leer, tratemos de leer, tanto en las Biblias de papel como en los teléfonos, el relato que está en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos relata esta historia que trajo mucho dolor en la vida del rey David. Hermano, el pecado siempre paga mal. Siempre, siempre, absolutamente paga mal. Aunque el diablo nos quiera convencer de lo contrario, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. La muerte es separación. Cuando nosotros pensamos en muerte, pensamos en velatorio, ¿no? No, la muerte es separación. El pecado nos separa de la presencia de Dios, del gozo de Dios, nos priva de eso porque Dios no tiene comunión con el pecado, por eso, como recordábamos esta mañana, envió a su Hijo para quitar el pecado de todos aquellos que arrepentidos hemos confiado en Él. Si no, no podríamos acercarnos, pero caminando con el Señor, cuando pecamos contra Él, se produce esta separación que hace a nuestra vida gris, por así decirlo, ¿no? Hay un himno que dice, sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, esto solo es vivir. Bueno, leemos entonces el capítulo, todo lo tenemos, vamos a registrar hoy esta lectura que comienza diciendo, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces David, al preguntar por aquella mujer, le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, el general de su ejército, envíame a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab,
Urías estaba en la guerra, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende ahora a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey le fue enviado un regalo de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida pues la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere por qué se acercaron tanto a la ciudad para combatir, ¿no saben que suelen arrojar desde el muro piedras? ¿Quién hirió a Abimelech, otro personaje de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces le dirán también, tu siervo Urías es muerto. Y fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado, y envió mensajero a David, y dijo el mensajero de David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. David dijo al mensajero, díganle así a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. En el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. Algunas veces se suele decir de las personas que estaba en el lugar y en el momento equivocado. David estaba en el lugar y en el momento equivocado. Tendría que haber salido a la guerra como el resto de los reyes, se quedó en su casa y estando en su casa vio a esta mujer hermosa que se estaba bañando, Betsabé, la esposa de Urías heteo, uno de los soldados de David que estaba en la guerra, y dice que la mandó a traer después de preguntar quién era. Le dijeron, está casada con Urías, tráiganla, se acostó con ella, pero la mujer quedó embarazada.
Hermanos, el lugar y el momento equivocado nos puede pasar a cualquiera. Todos los cristianos tenemos que ver bien los lugares donde vamos. A veces estamos en lugares equivocados. Todos los lugares no son convenientes para los hijos de Dios. Pablo dice, todo me es lícito, todo me es permitido, no todo me conviene. Hay lugares que no son convenientes que estemos los hijos de Dios. Si bien David estaba en el terrado de su palacio, para él fue un lugar equivocado y un momento equivocado en que mandó a traer a esa mujer, costumbre que tenían todos los reyes de la tierra, que si una mujer le gustaba, la mandaban a buscar, fuese la mujer de quien fuese, no le importaba, y la sumaban a su grupo de mujeres, tenían relaciones con ella. Pero no es así con los reyes de Dios. Hay muchas cosas que para la gente son muy comunes, pero no lo son para nosotros los hijos de Dios. Dijo el Señor Jesús en una oportunidad, mas entre vosotros no será así. Estaba hablando de algunas conductas que eran muy comunes en ese tiempo, todos lo hacían, como decimos muchas veces, bueno, todos lo hacen, sí, pero entre ustedes no ha de ser así. Hay lugares que para nosotros son equivocados, hay conductas que para nosotros son inapropiadas. No es bueno que hagamos así, aunque lo hagan todos y nos preguntemos qué tiene de malo. Cuando Dios dice no, es tan importante como cuando dice sí. Nos gusta mucho cuando Dios dice sí, pero también es muy importante cuando Dios dice no, porque los no de Dios no hacen otra cosa que preservarnos de ser lastimados. Hermano, cuando Dios dice que no, nos está protegiendo de ser lastimados. Como los padres le decimos que no, a veces a los hijos, y no es porque somos malos, sino es por su bien. Él hizo lo que hicieron muchos, pero hubo un problema. La mujer quedó embarazada. Se lo hicieron saber a David, ella mandó a decirle, estoy embarazada. Bueno, qué problema, ¿no? Seguramente no contaba David con eso. Entonces se presentaron delante de él dos caminos, como se presentan con nosotros cuando estamos en situaciones de falta delante de Dios. Hay un camino largo y hay un camino corto cuando fallamos delante del Señor y hemos pecado, tal vez no de esta manera, o sí, o no sé de qué manera. La vida personal de cada uno la conoce cada uno y la conoce el Señor. Acá nos vemos un rato, vos no ves lo que pasa dentro mío, yo no veo lo que pasa dentro tuyo. No sé lo que haces en la soledad, tampoco sabes lo que hago yo en mi soledad, mas los ojos de Jehová están sobre todos y mira y considera, y esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ante este problema del embarazo de esta mujer, hay dos caminos. O David realmente se quebrantaba delante de Dios y escribía en ese momento el Salmo 32 y el 51, que te lo recomiendo para que lo leas en tu casa. Son los salmos penitentes, son los salmos en que David muestra todo su dolor, su arrepentimiento, y si bien muchos no cometieron este pecado de David, tampoco muchos se arrepintieron como él. En ese Salmo 32 y 51 realmente uno ve el corazón de David roto, partido al medio. Pero bueno, en vez de elegir el camino corto, que hubiese sido el de la confesión delante de Dios y el quebranto por lo que había hecho, si bien vuelvo a decir, sería ideal que nunca hubiese mandado a traer a esa mujer que tenía esposo, eso hubiese sido lo ideal. Hermano, lo ideal es que no pequemos, esto es lo ideal. Pero no hay persona que haga el bien y nunca peque, por eso Dios provee remedios para el pecado. Era ideal que Adán y Eva nunca hubiesen comido del fruto que Dios les señaló. Lo cierto es que lo comieron y Dios preparó remedios. Unos inmediatos que eran pieles de animales para cubrirle las hojas que no le tapaban la desnudez, y uno a largo plazo que sería la venida del Señor Jesucristo para resolver el tema del pecado en la vida de los seres humanos. En esto David tenía dos caminos, como nosotros tenemos dos caminos cuando fallamos delante de Dios. El corto o el largo, el bueno o el malo. El corto y el bueno es confesar inmediatamente delante de Él lo que hemos hecho, quebrantarnos y buscar su perdón y su misericordia. No tardar con esto.
Cuando pecó Adán y Eva, dice el texto bíblico, que salió Dios a buscarlo. ¿Y dónde estaba Adán? Estaba entre los árboles del huerto. Estaba por ahí. Dios lo buscó y él respondió. Hubiese sido que responda enseguida, hubiese sido bueno. Pero Dios lo fue a buscar, porque había que solucionar el problema. Y ante este problema, en vez de tomar el camino corto de la confesión y el quebranto, tomó el largo, tomó el camino humano. ¿Cuál es? El de sumar un pecado a otro pecado. Y con otro pecado querer tapar el pecado y hacer el problema cada vez más grande. Isaías capítulo 30, verso 1 dice, ay de los hijos que se apartan de mí, añadiendo pecado a pecado. En vez de solucionarlo inmediatamente, quebrantándose, ante el escándalo que esto iba a producir, la vergüenza que esto iba a producir, tomó el camino que lamentablemente muchas veces nosotros mismos tomamos, de tapar una mentira con otra mentira y eso agregar otra mentira, y el agujero cada vez se hace más grande y la situación cada vez se hace más complicada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo cuando le dijeron que la mujer estaba embarazada? Dijo, bueno, díganle al marido que venga de la guerra y yo lo voy a convencer de que está cansado, de que vaya a su casa, que duerma con su mujer y cargue así con un embarazo y un hijo que no era de él, sino que era del rey David. Una mentira. Y lo hizo venir a este hombre y le dio este consejo, ¿por qué no vas a tu casa, comés, descansás? Y este hombre dice que salió y no fue a su casa, se quedó allí con los soldados del rey que estaban en Jerusalén, en una cama. Entonces le dijeron a David, mirá que no fue a la casa. Y David cuando se enteró lo llamó de vuelta y dijo, ¿no te dije que fueses a tu casa y comieses y durmieses con tu mujer? Y este hombre le dijo, ¿cómo habría yo de ir a mi casa, comer, dormir con mi mujer, estando el arca de Dios en la guerra y mi señor Joab, que era el general del ejército, aparte de ser sobrino de David, era el general del ejército, yo voy a bajar a mi casa? Y se quedó en la puerta con los demás. Lamentablemente, David mató un hombre más fiel que él. A Urías se lo menciona entre los valientes de David en otros versículos. Un hombre valeroso y un hombre fiel, que cometió el pecado, entre comillas, de ser el esposo de la mujer que a David le gustaba. Entonces, ¿qué hizo David? Redobló la apuesta de la mentira, le dijo, venite a comer esta noche, y lo hizo beber hasta emborracharlo, y le aconsejó de vuelta, anda a dormir a tu casa. Y dice el texto bíblico que tampoco lo hizo, tampoco funcionó. No funcionó la primera, no funcionó la segunda. ¿Qué hacemos entonces? A grandes males, grandes remedios. Le dijo, mirá, Joab, le mandó una carta, se le escribió que era la sentencia de muerte del propio Urías. Dijo, dale esta carta a Joab, el general que está en la guerra, y él sabe lo que tiene que hacer. Le dijo, ponelo adelante de todo, porque adelante de todo donde tiran piedras y flechas, lo leímos recién. Y ahí lo van a matar. Listo, ya está, solucionado. Le dije que vaya, no quiere. Lo emborracho, no quiere. Y bueno, hay que matarlo. Cuando es así, a grandes males, grandes remedios. El rey David, la Biblia dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto nos enseña que aún los hombres y mujeres más grandes delante de Dios también pecan. Y pueden pecarlo así de groseramente y de esta manera tan absurda, tan cruel, de matar, de querer engañar a un hombre y finalmente ponerle la sentencia de muerte en la mano y mandarlo. Y este hombre fue con la carta y se lo dio a Joab. Joab leyó las órdenes, lo puso adelante en lo más recio de la batalla y obviamente murió. Se lo hicieron saber al rey, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Listo, ya está. ¿Lo entendió? Se murió. Verso 27. Mas esto
que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. 9 meses después llega el capítulo 12. ¿Cuánto tiempo? 9 meses después. La mujer quedó embarazada. Los embarazos normalmente duran 9 meses, pueden durar 7, menos, pero bueno, supongamos un embarazo normal al término 9 meses. Durante 9 meses, David continuó con su vida. La mandó a traer, la tomó por mujer, la sumó al harén de otras mujeres que él tuvo y siguió su desempeño como rey como todos los días. Con la muerte de un hombre como Urías en el corazón. Siguió sentándose como rey, siguió con su vida de rey, recibió la honra de rey, hasta que 9 meses después, Dios, que es rico en misericordia, lo mandó a buscar, como salió a buscarlo a Adán en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron, porque para siempre es su misericordia, y Dios es tan bueno que aún cometiendo nosotros cosas terribles delante de Él, en su misericordia nos sale a buscar. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Hermanos, gracias a Dios por esta misericordia de Dios que nos sale a buscar. Y nos sale a buscar para restaurarnos. Ahí viene el agua. Muchas gracias. Pero ¿cuánto tiempo pasó? 9 meses. Es mucho tiempo 9 meses. Cualquiera diría, bueno, ya pasó, ya se olvidó. Se habrán olvidado los hombres. Dios no se olvidó, lo tenía presente porque desagradó delante de los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hizo? Mandó un siervo suyo llamado Natán, un profeta, un hombre de Dios. Se lo mandó a David. Verso 1 del capítulo 12. Jehová envió a Natán a David 9 meses después, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por Señor sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, quien lo persiguió muchísimo anteriormente. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual dormirá con tus mujeres a la vista del sol, porque lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán:
pequé yo contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios lo mandó a buscar, llegó un profeta Natán, le contó la historia de la cordera, y David estalló en furia, diciendo, ese hombre es digno de muerte. Hermano, eso es lo que pasa cuando andamos mal delante del Señor y fingimos estar bien. Normalmente se nos va la mano. Decía un querido amigo, los hermanos que se rompen la ropa por cualquier cosa, se escandalizan, normalmente terminan desnudos. Acá escuchó el relato. En realidad le tendría que haber pagado la cordera, como decía, habérsela devuelto y listo. Pero David tuvo un exceso de santidad, así entre comillas, dijo, a ese hay que matarlo. Habría que haberlo matado a él. Porque el adulterio en el Antiguo Testamento se penalizaba con la muerte del adúltero y de la adúltera. De los dos, habría que haber matado al rey. Y él, para evitar el escándalo, cometió todas estas cosas que leímos en el capítulo anterior y siguió adelante como si nada, pero Dios lo salió a buscar y le sacó la careta. Hermanos, a veces actuamos, por eso hablaba Pablo a Timoteo acerca de la fe no fingida que hay en vos, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Se puede fingir la fe totalmente, totalmente. David lo hizo durante 9 meses. ¿Hasta qué? Hasta que Dios lo mandó a buscar. Hermano, bendito sea Dios que no nos deja en nuestras maldades, en nuestros pecados, que nos reprende. Si David hubiese sabido todo lo que iba a pasar el día que estaba en la terraza, en el momento equivocado y en el lugar equivocado, hubiese salido corriendo a la guerra. No solamente murió el bebé, a David después se le murieron 3 hijos más. Uno se llamó Amnón, otro se llamó Adonías y otro se llamó Absalón. Y este Absalón, antes de morir, se acostó con las mujeres del padre en la terraza del rey porque conspiró contra su padre, lo hizo escapar, tomó las mujeres de su padre, se acostó con las mujeres delante del sol, como dice el texto, porque lo que vos hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Y el Señor Jesús dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Querido, se puede fingir por un tiempo, no se puede fingir toda la vida, porque Dios en su amor no lo permite a sus hijos. La gente peca y lo hace de por vida sin ningún pesar. No son del Señor. Pero Él para con nosotros tiene este cuidado amoroso que es de enviarnos a alguien que en un momento nos corta el hilo de la careta, se cae la careta y aparece la realidad, que la fe se estaba fingiendo, que había problema y se disfrazó y siguió como siempre. Hermano, cuando hay problema y se sigue como siempre, el problema se agranda. Y Dios sentenció a David y le dijo, la espada no se va a apartar de tu casa. Su propio hijo, vuelvo a decir, junto a un ejército, era el hijo preferido de David, Absalón. El texto bíblico dice que el corazón de David se inclinaba por el joven Absalón. Este joven Absalón, que era el consentido de David, que era el querido de David, fue el que le hizo la revolución a David, y David, temiendo la venida de su hijo y la matanza que podía hacer, agarró su gente, se fue, dice el texto bíblico, cruzó el arroyo de Cedrón y lo cruzó llorando, cubierta la cabeza, descalzo los pies con sus hombres de guerra, porque su propio hijo levantó la espada contra él. Llegó y cumplió la profecía, se acostó con la mujer del padre, en la terraza, a los ojos del sol. Pero la ley tenía que haber matado a David porque había cometido adulterio.
había tomado la mujer de otro. Pero Dios, que es el soberano y el único que puede revertir las cosas, dijo también, Dios habló acerca de tu pecado, no morirás, tu pecado es remitido, es reenviado. ¿Vieron cuando llega el mail? Dice contestar, reenviar. Bueno, acá el pecado de David lo reenviaron. ¿A dónde lo reenviaron? A la cruz de Jesucristo 800 años después. Allí fue reenviado el pecado de David. Dios pudo perdonarle la vida a David porque su propio hijo, el Hijo de Dios, 800 años después, iba a morir por ese pecado de David y por el pecado de todos los hombres, incluyéndote a vos y a mí. Entonces apretó reenviar. Allá. ¿A dónde? A la cruz. Y le perdonó la vida, pero la espada no se apartó de su casa. Hermano, el pecado siempre tiene consecuencias. Cuando los creyentes caminamos mal, podemos llegar a cometer grandes errores que a veces se pueden reparar y a veces no se pueden reparar y Dios lo permite. En la vida lejos de Él nos pueden pasar un montón de cosas, desde un embarazo no deseado hasta enfermarnos por nuestro propio pecado. Y que Dios perdona es verdad, pero si pasé la vida en el alcohol es posible que la cirrosis después no se cure. Hay muchas cosas. Por eso decía el salmista, para mí el acercarme a Dios es el bien. Porque todos los que se alejan de ti perecerán. Ay de los que se alejan buscando consejo y no de mí, añadiendo pecado a pecado. Hermano, hay un camino corto y hay un camino largo. El corto es confesar. Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuándo se escribió el Salmo 32 y el Salmo 51? 9 meses después. Gracias a Dios por esas perlas preciosas sobre las cuales hemos llorado muchos de nosotros ante nuestros errores, leyendo el Salmo 51, que dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu piedad. Lávame más y más de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ojalá lo hubiese escrito 9 meses atrás. Y no haber traído esta página negra sobre la vida de David y tantas lágrimas, la muerte del bebé y 3 hijos más. Y tantas cosas que amargaron el corazón de David. Hermano, el pecado paga mal, la paga del pecado es la muerte, esto lo estableció Dios. Usamos el pasaje para predicar el Evangelio, pero esto es cierto entre los hijos de Dios, no se para. Isaías 59 dice, no se acortó el brazo de Dios para salvar, ni se le echó perdido el oído para oír, sino que no, que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y apartados de Él, hermanos, somos capaces de cualquier cosa como el rey David. La Biblia dice que los más fuertes también cayeron de una manera similar. Yo no me considero entre los más fuertes, por lo tanto nos tenemos que cuidar y mucho. ¿Qué hacemos si pecamos? Hermano, urgentemente, creo que lo cantamos hoy. Mirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Cuándo? Enseguida, hermano. No tomes el camino largo de tapar una mentira con otra mentira, porque el que encubre su pecado, dice la palabra de Dios, que no puede ser quebrantada, no prosperará. Por más que sea el rey David, el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel, Dios no hace diferencia con nadie. Hace muchos años se había hecho público el pecado de un predicador muy conocido, televisivo, de gran audiencia, en su país y en los países latinos también.
El hombre era traducido en sus mensajes, poderoso, creo que un hombre de Dios, pero cometió un pecado en lo secreto que de alguna manera Dios en su bondad lo hizo público, como el de David. Y este hombre apareció en televisión allá por los años 80, llorando, pidiendo perdón a Dios por su pecado. Lo habían encontrado con mujeres que no eran la de él, pidiéndole perdón a su propia esposa. Y en aquel entonces yo todavía trabajaba en relación de dependencia, y como esto se hizo público, hizo blasfemar, como dice el texto, aquellos que no son del Señor, diciendo, mirá este que decía tantas cosas, ahí lo tenés llorando, saliendo con mujeres que no son las suyas. Y ni bien llegó uno y dice, che, tu hermanito, ¿qué te parece? Que Dios no consiente con el pecado de nadie, menos con el de sus hijos. Te podés imaginar con el tuyo que no lo conoces. Aprovechá la oportunidad y arrepentite cuanto antes. Gracias a Dios, la respuesta fue de Dios. Porque me tomó de sorpresa. Mirá a tu hermanito, me dijo. ¿Qué me decís? Que Dios no consiente con el pecado de nadie. Ni con el de sus siervos, ni con el de David, que era el hombre que Dios escogió. Pero precisamente porque lo escogió, porque lo amó, lo corrigió. Y David dijo después en otro pasaje, bueno me fue haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David continuó, fue restaurado por el Señor. Pero estos dolores David los llevó por el resto de sus días. Hermano querido, no sé en qué momento de tu vida estás atravesando. Si estás lejos, volvete pronto a la comunión, a la luz con Él. Porque los que se alejan de Él se lastiman. Los que nos alejamos de Él nos lastimamos. Y si cometiste alguna falta delante de Dios, no todos los pecados son iguales. Hay pecados que son más graves que otros. Urgente, hermano, urgente. Urgente, confesá y apartate, urgente. No empieces a tapar una cosa con otra porque pasa esto. Las cosas que antes se escribieron, dice la Biblia, se escribieron para nuestra enseñanza, para aquellos que hemos alcanzado el final de los tiempos. Y tenemos que mirar, como se suele decir, el mal en cabeza ajena y tomar consejo. Camino corto, hermano, confesar. Apartarse, urgentemente. Camino largo. Y hermano, tarde o temprano se va a descubrir, lo dijo el Señor Jesús, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y las consecuencias que esto puede dejar. Murió el bebé, se le murieron 3 hijos más en situaciones dolorosas. Amnón lo mató un medio hermano de él porque había violado a su hermana. Adonías, otro rey, se quiso, hijo de David, medio hermano, se quiso proclamar rey, él solo, murió también. Absalón, después de la revuelta y lo que hizo con las mujeres del padre, murió en la guerra, lo mató el sobrino, lo mató el primo de él, lo mató Joab. Ahora, hermano, lo que es la misericordia de Dios. De esta mujer, Betsabé, esposa de Urías Eteo, que pasó todo esto que pasó, que leímos recién, de allí desciende el Señor Jesucristo. De otro hijo que después tuvo con Betsabé, de ahí viene el Señor Jesucristo. ¿Vamos a hacer mal para que vengan bienes?, decía el apóstol Pablo. De ninguna manera. Pero como alguna vez he dicho desde este lugar, Dios es el único que le saca miel al león muerto. Esto le pasó a Sansón. Un día venía caminando, salió un león joven, lo agarró y lo mató con la mano. Y después pasó y se había hecho un panal de miel en el león. Y ahí agarró miel y la probó. Y después con eso le hizo una adivinanza a los amigos. Pero es otro tema, no es el de esta mañana. La reflexión, ¿cuál es? Que los leones dan olor a podrido cuando se mueren, nada más. Sin embargo, Dios le puede sacar miel al león muerto. Porque es Dios. A lo mejor el león tuyo se te murió hace rato y está dando olor a podrido. Dios le puede sacar miel al león muerto. Porque es Dios. Porque para siempre es su misericordia. Porque no hay pecado que Él no pueda perdonar. Porque su Hijo murió por nuestros pecados.
que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una historia que por la misericordia de bien el mal lo transformó a bien. Y de esa relación ilícita que después se enviudó y vino con David, vino el Señor, hermano. Ese es Dios. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, que muchas veces la gente piensa que es distinto al del Nuevo Testamento encarnado en la persona del Señor Jesús. Es el mismo. Es el mismo amor que sale a buscar al que se le perdió. A David se le perdió David. 9 meses lo esperó. Y en 9 meses David no vino, entonces lo mandó a buscar por el profeta Natán, le cortó el hilo de la careta y vamos a enfrentar el problema. Porque para siempre es su misericordia. Oramos juntos al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, en esta hora bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia que sale a buscarnos en nuestros errores, en nuestros desvaríos, en nuestros malos caminos, para traernos de vuelta, Señor, a tu lado, que es el lugar de donde nunca debiéramos alejarnos, pero por una y otra razón de nuestra humanidad nos alejamos. Señor, que tú nos libres de vivir esta experiencia de añadir pecado a pecado. Danos la gracia, Señor, que ante el pecado, que ante lo que hayamos hecho de malo, busquemos tu presencia inmediatamente con quebranto de corazón para poder ser restaurados. Que tú nos libres que nuestro desvarío lastime la vida de otros. Señor, el bebé de David murió y también murieron 3 de sus hijos y una hija de él fue violada. Y la espada, Señor, ya no se apartó de su casa. Señor, bendícenos a cada uno en particular. Tú conoces, Señor, qué camino están pisando en este momento nuestros pies. Y si estamos lejos, Señor, en tu misericordia nos traigas juntos a tu lado. Una vez más, Señor, oramos por nuestros queridos que están en el Zoom, no pudiendo asistir, especialmente por enfermedad o por algún otro problema, que tu bendición llegue también a ellos. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos en un momentito desayunando. Damos gracias a Dios por los alimentos, por el trabajo de nuestros hermanos, de Laura, de Juan, de Mari, que pasan a buscar todas esas facturas ricas que comemos los domingos. Nos encontramos el próximo día martes, si el Señor lo permite, para orar.